Ahora Bueno, sí lo podemos ver y escuchar. bueno, para mí es un placer la invitación de ustedes, los amigos del CAE, que hacen un trabajo fantástico en la promoción de todo lo que significa el arbitraje como importante mecanismo de composición de conflictos y sobre todo cuando son complejos, especializados. Entonces, pero con todo gusto les cuento un poco cómo ha ido esto en la agenda del Tribunal Constitucional en el momento que usted lo disponga. Además, me ha dado mucho gusto que he visto que la exposición anterior a la mía ha sido de un gran jurista y gran amigo como Alfredo Soria. Entonces, con quien nos conocemos muchos años y reconozco su apuesta por el arbitraje desde siempre, ¿no? Es correcto, doctor Eloy Espinosa, Claro. y bueno, estamos muy felices de que ya se haya solucionado estos inconvenientes. A todos los asistentes, el doctor Eloy Espinosa Saldaña va a abordar el tema de la naturaleza del arbitraje en la jurisprudencia también de las sentencias expedidas por el Tribunal Constitucional. Doctor Eloy, bienvenido y tiene usted el uso de la palabra. Bueno, muchas gracias. Además, he visto que tenemos una concurrencia bastante numerosa. Hay que felicitarlos por ello. Este, tanto a ustedes por su convocatoria, por quienes demuestran interés en conocer de estas materias. Un tema que no podemos perder de vista en el derecho actual es el fenómeno que también Guastini, pero más propiamente Favoré, que es un autor francés, ha muerto hace pocos años, llamaba la constitucionalización del derecho. Y esto tenía tres perspectivas. Cómo se organiza el poder en un Estado, como lo dice la Constitución. Cómo se organizan las fuentes del derecho, como lo dice la Constitución. Pero el efecto más importante al cual quiero hacer referencia es a lo que él llamaba la constitucionalización transformación. Todas las diferentes disciplinas jurídicas e instituciones jurídicas deben entenderse de acuerdo con el parámetro constitucional. ¿Ya entiende por qué me preocupa esa manera de entender la constitucionalización del derecho? Porque entre esas diferentes instituciones jurídicas, el arbitraje no puede estar al margen. El arbitraje, entonces, tiene que seguir el parámetro establecido en la Constitución de cada país o, como bien se ha dicho aquí a la hora de la presentación, entonces, por el parámetro que haya fijado el intérprete vinculante de cierre de la Constitución de cada país, que en el caso peruano es el Tribunal Constitucional. Entonces, voy a hacer un mapeo por la jurisprudencia que se ha seguido al respecto. Hasta el año 2021 no tenemos, en el caso, lo que va de 2022, ningún caso que haya tenido que ver con arbitraje. Pero de entrada hay en esa jurisprudencia que ver ciertas constantes. La primera, la del reconocimiento de la naturaleza jurisdiccional del arbitraje, desde el famoso caso Cantuaria Salaverry en adelante. Hubo en Cantuaria Salaverry, como seguramente repetiré después, un voto singular, pero la línea del tribunal siempre ha sido reconocer, pues entonces, un carácter jurisdiccional al arbitraje, proveniente de la lectura, contrario sensu, del artículo 139, inciso primero de la Constitución, que señala qué es jurisdicción y habla de dos excepciones a la jurisdicción que llamaríamos ordinaria, y una de esas excepciones es la jurisdicción arbitral. Entonces, y esa lógica se va a mantener como una constante a pesar de los muchos cambios que van a haber en el camino. La segunda constante que vamos a ver es la preocupación por centrar, aunque en una época no lo fue, pero por centrar la revisión jurisdiccional básicamente en los laudos.
y entender en la aplicación del principio competence-competence que las discusiones que puede haber dentro de un proceso arbitral se hacen resolviéndolo por los integrantes del tribunal arbitral o por el árbitro único de tratarse de ese tipo de arbitrajes. Y la tercera constante que uno ve es una preocupación por la naturaleza de la anulación de laudos. La anulación de laudos es una vía previa, es una vía paralela. ¿Cómo se planta, cómo se pone esta anulación de laudos frente al escenario del arbitraje? Dejando entonces de lado estas constantes que vamos a ver en el camino, vamos a las situaciones concretas. El primer caso que se tocó el tema del arbitraje en la jurisprudencia del tribunal fue en el caso de Pesquera Rosda. Aquí se cuestiona a un tribunal arbitral nombrado para resolver una controversia entre Pesquera Rosda por un lado y entonces Navinza por el otro. Aquí lo que va a buscar Pesquera Rosda en un laudo que se había armado en SEARCO, una institución conocida para este tipo de labores. Entonces va a buscar la nulidad del laudo y lo que está detrás de la Pesquera Rosda es ejercer su derecho de propiedad sobre varias embarcaciones sobre las cuales se había puesto limitaciones a ese derecho de propiedad por motivos que sería un poquito largo aquí. Entonces, ¿qué es lo importante de este caso? Que es el primero. Pero no solamente que es el primero, sino que se hacen algunas precisiones que van a seguir teniendo predicamento. El caso en primera instancia fue declarado fundado, en segunda instancia improcedente. Entonces, el alegato básicamente en primera instancia fue el que no se habían pactado impugnaciones del laudo, y eso significaba violar derechos fundamentales. Finalmente en el tribunal se declara improcedente, pero ¿qué es lo que importa como elementos de continuidad? El primero, que cabe la revisión mediante amparo de los laudos. La idea del principio competence se mantiene o se explicita diciendo que todo lo que no sea un laudo dentro del proceso arbitral se responde dentro del mismo proceso. Y segunda cuestión que aquí se plantea es que, bueno, estamos diciendo que caben los amparos contra laudos, pero ¿qué derechos puedo defender entonces cuando planteo una revisión constitucional de un laudo mediante amparo? Se habla aquí de que derechos de naturaleza procesal, hablemos claro, debido proceso y tutela judicial efectiva, asumiéndose así lo que se llama en doctrina una posición admisoria moderada, está en el fundamento 4 de la sentencia, como la revisión de los laudos en el fundamento 3. La única admisión de amparo sobre otro tipo de derechos se dará si hay al mismo tiempo de la violación del debido proceso, al mismo tiempo de la violación de la tutela jurisdiccional efectiva, paralelamente la violación de otros derechos, pero en tanto y en cuanto estén vinculados a la violación de la tutela jurisdiccional efectiva o el debido proceso. Entonces ahí tenemos el primer caso en el cual el tribunal se pronuncia sobre el arbitraje. Segundo caso, que es un caso muy curiosamente planteado por habeas corpus, y un caso del cual todos hemos oído hablar, que marca un antes y un después en la manera de entender el arbitraje, es el caso Cantuaria-Salaverry. Aquí, Fernando Cantuaria-Salaverry era con nuestro querido, ya fallecido, Jorge Santisteban de Noriega y el doctor Víctor Ávila, los que componían un tribunal arbitral en una disputa entre Algomarca y Minera Sullina. Algomarca fue a recusar a Cantuarias, y en la lógica del competence, los colegas se pronunciaron y dijeron Cantuarias no es recusado. Entonces, en ese sentido,
Algamarca va al espacio penal y una fiscal entonces denuncia a Cantuarias por falsedad genérica y fraude procesal. Entonces, Cantuarias, ¿qué hace? Plantea un habeas corpus, porque está en juego su libertad personal, a propósito de la actuación arbitral. Entonces, el tribunal declara improcedente el habeas corpus porque el caso, la acusación fiscal se cayó muy rápido, no había ningún problema ya en el ámbito penal, pero aprovecha el caso para hacer una serie de precisiones dentro de lo que es el arbitraje en sí. Entonces, apunta que pueden haber arbitrajes obligatorios, que eso es un desarrollo que se ha dado al mundo, a muchas partes del mundo, con eso le está dando cobertura a lo que en nuestro país ya ocurre hace buen tiempo. Arbitraje a nivel de la contratación estatal es obligatorio, pues son fundamentos 3 y 4 del caso. Acepta el carácter jurisdiccional del arbitraje, cosa que Pesquera Rosda no se había precisado y que se mantiene como línea, como les había dicho, hasta hoy en todos los arbitrajes, es el reconocimiento de una jurisdicción excepcional de carácter privado, y por eso no va a tener algunos elementos de un concepto lato, de un concepto, digamos, acotado de jurisdicción. No va a haber aquí ejecucio, por ejemplo, el laudo no lo puede ejecutar, entonces va a requerir muchas veces del apoyo del Poder Judicial para ser ejecutado. Se va a decir que es una actividad que debe darse siguiendo parámetros constitucionales, y en ese sentido se reafirma la idea de que la revisabilidad es solamente de los laudos y que lo que se defienden son derechos de carácter procesal. Y en la misma línea lo que se había dicho en Pesquera Rosda, solamente se defenderán otros derechos si la violación de los mismos está vinculada a la violación de los derechos de carácter procesal. El voto que es muy famoso, que es el voto de Magdiel González, entonces magistrado del tribunal, es por decir que entonces el arbitraje no es jurisdiccional y que ahora, en cualquier caso, es un medio de composición de conflictos que tiene que respetar el debido proceso. Sobre eso ha habido algún sector que ha discutido, pero, y en el mismo tribunal, pero a la hora de la jurisprudencia, eso no ha pasado a ser discutido. Siempre se ha reconocido el carácter jurisdiccional del arbitraje. Estas mismas ideas van a ser puestas en más orden de Cantuarias Salaverry, en un caso que se lee poco, pero que es muy didáctico, que es el caso de la Corporación Meli. ¿Qué viene después? Viene el caso Proime, que creo que otro caso que no se suele leer mucho, pero que es un caso muy rico en precisiones y que marca el fin de una primera etapa de construcción de conceptos a propósito de el marco constitucional de ejercicio del arbitraje y el control constitucional de la labor arbitral. Entonces, allí se cuestiona un laudo emitido por el Tribunal del Colegio de Ingenieros, donde se alegaba la falta de motivación del laudo. Entonces, y hay una ratificación en conceptos de Cantuarias Salaverry, o sea, no se puede renunciar al debido proceso. Entonces, aquí lo que se tiene que ver son, los derechos comportan normas de carácter de derecho, entonces, público, de orden público, y por eso son, entonces, irrenunciables, cosa que se deduce ya de Cantuarias Salaverry y de Corporación Meyer. Pero acá viene, y también dice que hay en su fundamento 3 que procede contra laudos, pero hay algunas precisiones adicionales que vale la pena anotar. La primera de ellas es que, con toda claridad en este caso, se señala que la anulación al laudo es visto como una vía previa a el planteamiento de un amparo arbitral, obviamente en aquellos casos donde la anulación esté taxativamente prevista. Donde no esté prevista como causal de anulación, se puede ir al amparo.
Primera cosa que no se había dicho antes con claridad. Segundo, entonces, con respecto a la improcedencia, entonces, el amparo va a ser improcedente si va a ir contra actuaciones previas a la emisión del laudo, y en los amparos que va a ser improcedente cuando yo uso entonces el amparo para cuestionar interpretaciones de normas legales, salvo que éstas impliquen la violación de los derechos fundamentales de carácter procesal que ya mencioné. Se plantea como improcedencia necesidad de agotar la vía previa, y se plantea ya no como improcedencia, sino como un elemento a tomar en cuenta una reserva sobre los hechos y circunstancias sometidas a conocimiento de los árbitros. Ustedes dirán, bueno, esto ya estaba en la ley, pero es bueno que el Tribunal Constitucional también lo diga, sobre todo por en este momento, ya el momento de PROIME, la cantidad de procesos arbitrales donde se veían contrataciones estatales de más alto nivel, y claro, la posibilidad de filtrar información, entonces era un riesgo a todas luces. Después de PROIME tenemos una época de inestabilidad, donde el tribunal de aquel entonces comete, y lo que puedo decir con toda tranquilidad, comete muchos errores. Comete el error de no respetar el principio competence, comete el error de no ceñirse a revisar en sede de amparo los laudos. Entonces, y probablemente el primer caso que nos lleva a este cambio desfavorable, yo sí creo que se sintetiza básicamente en dos sentencias, conocidas no precisamente por ser afortunadas: la sentencia del caso Codiza y la sentencia del caso Idesur. En el caso Codiza la cosa es muy fácil, ¿no? Se demanda a APSEARCO, este centro de arbitraje y conciliación que se tiene, entonces bastante conocido, entonces comercial del Perú, con conocimiento de COFIDE, porque Codiza discutía para que se declare inaplicable entonces el laudo, o se deje sin efecto el mismo, que le obligaba a pagar a Codiza, que Codiza pague a COFIDE nada menos que 36 millones de soles. ¿Qué hace el tribunal aquí en un hiperactivismo que desconoce la conferencia anterior y el respeto al principio de competence? Entra a revisar una resolución que todavía no estaba firme. Entonces, en base a una invocación de un principio que todos conocemos, que es el principio de aprobación, que hay que respetar sin duda, pero claro, lo que no se puede olvidar es la firmeza de la resolución que se quiere revisar, y pasa a analizar además la valoración y la calificación de los hechos hechas en arbitraje, ruptura completa del competence, salvo que hubiese pues una arbitrariedad manifiesta que incide sobre derechos de carácter constitucional de carácter procesal, que no era el caso. Entonces aquí comienza a alborotarse todo el escenario, porque sin duda cambia las condiciones del arbitraje, pero la cosa se pone peor. La cosa se pone peor porque nos llega el caso Idesur, y en el caso Idesur ni siquiera se entra a discutir la actividad de un proceso arbitral. En el caso Idesur, lo que cuestiona esta compañía es la actuación de los integrantes del centro de arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima. ¿Qué es lo que pasa? En la composición de la Cámara de este centro de arbitraje había un miembro de este centro de arbitraje de la Cámara de Comercio, alguien al cual se consideraba que tenía una incidencia, una influencia sobre uno de los árbitros nombrados. A pesar de que, para evitar cuestionamientos innecesarios, este integrante del centro de arbitraje renuncia a sus funciones,
Ibesur insiste y quiere que se declare nulo los nombramientos de uno de los árbitros y la resolución de la Cámara de Comercio que había denegado el pedido de Ibesur de declarar nulo el nombramiento de ese árbitro. O sea, aquí no estamos mirando laudos, aquí estamos mirando una cuestión que es muy anterior a la dación de un laudo, con lo cual ya el desarrollo de la actividad arbitral se veía entonces muy fuertemente controlado. Entonces, todas las quejas de Ibesur las hace suyas el tribunal de aquel entonces. Entonces, a pesar de que por este comportamiento quisquilloso de Ibesur, incluso la Cámara de Comercio ya le había amonestado. No importó eso. El tribunal de aquel entonces, no nuestra composición, centra su análisis en la supuesta conducta del centro de arbitraje y entiende que este centro de arbitraje ha vulnerado la imparcialidad y la independencia que debe tener su lado. No tiene nada con qué comprobarlo. Se nombró un árbitro que era una persona cercana al miembro del centro de arbitraje. Antes que comience incluso la discusión arbitral, entonces pero ya había el lío generado por Ibesur, renuncia ese miembro del centro de arbitraje, entonces y no se veía pues en qué había allí la dificultad generada, pero se habla de independencia del arbitraje, entonces se habla del centro arbitral y de imparcialidad, entonces, y se habla de la naturaleza jurisdiccional del arbitraje, pero no se analiza en ningún caso el problema de los árbitros, sino del centro de arbitraje, que obviamente el centro de arbitraje elige a los árbitros o recibe la propuesta de poder tomar a algunos de los árbitros que estén registrados en ese centro, entonces, pero no hace función jurisdiccional. Y entonces, y todo se hace una discusión interesante. Lo único interesante del caso, por cierto, es que insistir en la justificación de la anulación como vía previa y después la base de la discusión es independencia e imparcialidad, que es una exigencia a la labor de los árbitros, pero no a la de un centro arbitral, y además, aunque lo fuera, entonces aquí no ha habido ninguna violación de esto. Un fallo realmente equivocado y que puso los pelos de punta a todos los que nos estábamos a la labor arbitral. Esto generó tantas protestas que se llega a un fallo que es el statu quo hoy, aunque con algunas precisiones, del precedente María Julia. Aquí, en realidad, el caso María Julia es un caso sencillo, no es un caso complejo per se. Es un caso donde el arbitraje es incluso un árbitro individual. Entonces, se van a hacer polvo los cuestionamientos que planteaba Codiza e Ibesur. Precisamente por eso este caso tiene varios temas que abordar. El primero, se insiste en la naturaleza del reconocimiento de la labor jurisdiccional, del carácter jurisdiccional del arbitraje. Pero la pregunta va un poco más allá. Y entonces, ¿puede haber un control difuso arbitral? Yo creo que la consecuencia es lógica. Si en el Perú los que tienen función jurisdiccional ejercen control difuso, ergo, entonces si al arbitraje se le reconoce función jurisdiccional, puede haber un control difuso arbitral. Ahora, después veremos algunos cuestionamientos que van a tener manifestaciones en ciertos casos a un ejercicio considerado por algunos abusivo del control difuso de arbitraje. El segundo tema que se plantea, entonces, el caso María Julia, es el de que cabe en la revisión del ámbito del control constitucional. Y vuelva a lo que nunca debió dejarse. Lo único que se puede controlar son los laudos.
Y entonces para todo lo otro está el principio competens competens, donde se introduce una modificación importante, tomando en cuenta que se había ya insistido en el carácter para algunos residual, para otros subsidiarios del amparo. Entonces, la naturaleza de la anulación del acto. Y aquí hay un cambio de giro. Mientras antes básicamente había una posición proclive a reconocer a la anulación como una vía previa al planteamiento de un amparo, ahora no. Ahora se entiende la lógica del precedente del Gorríos, entonces se entiende que estamos ante una vía, la anulación en los casos que es posible, porque las situaciones de causales de la anulación están taxativamente fijadas. En esos casos, entonces, se entiende que la anulación es una vía igualmente satisfactoria. Ahí sí hay un cambio importante, lo cual de alguna manera tiene como consecuencia restringir el ámbito del amparo arbitral. Y es curioso porque no se dice estos temas se van a ver por amparo ambiental, sino se dice no se podrán llevar algunas cosas, una serie de temas al amparo arbitral. Entonces, uno contrario sensu encuentra qué es lo que sí puede verse en el amparo arbitral. Entonces, esto formalmente es el último estado de la regulación en la jurisprudencia del tribunal, pero yo quiero comentarles algunos casos, unos 4 casos muy rápidamente, que se han dado y que, sobre todo en el caso Solaris, genera alguna preocupación sobre cuál es la regulación de el arbitraje en la jurisprudencia del tribunal. Felizmente lo de Solaris ha sido solo una vez y no se ha vuelto a repetir. Pero vamos en orden. El primer caso que se presenta después de María Julia y queriendo cuestionar entonces lo planteado María Julia, entonces permite el cuestionamiento de laudos, pero añade salvo riesgo de irreparabilidad. ¿Eso quién lo va a determinar? El juez de cada causa, por lo cual estamos dejando abierta la posibilidad de que algunos jueces digan, me meto más allá del laudo en el sede de amparo, y otros con casos sustancialmente iguales digan lo contrario, lo cual es a todas luces inconveniente. No da seguridad jurídica, no respeta el competens competens, pero por ahí va la propuesta. Entonces, convierte nuevamente a la anulación en vía previa que hay que agotar. Entonces, en aquellos casos donde esto esté taxativamente establecido, pero otra vez viene la muletilla, salvo que haya riesgo de irreparabilidad. Entonces, finalmente, si yo convenzo al juez que hay riesgo de irreparabilidad, me voy sobre las actuaciones previas al laudo, me dejo de costado, aun cuando sería exigible la anulación, y voy para adelante. Entonces, y que cabe, entonces que se pueda entonces plantear amparo por la violación amenaza no solo de cualquier derecho fundamental, lo cual puede ser interesante, sino que cuando haya desconocimientos de precedentes e incluso de doctrina jurisprudencial del Tribunal Constitucional. Entonces, estamos ante un escenario donde se permite también el amparo contra los arbitrajes impuestos unilateralmente. Yo soy proveedor, no me pagan, entonces una dependencia estatal, entonces voy a alguna de las organizaciones que coordina la conformación de los arbitrajes, o busco armar alguien que haga de secretario técnico, y de ahí se comienzan a escoger el árbitro o los árbitros. Ese tipo de arbitrajes, que son muy continuos lamentablemente en el país, eran prohibidos por esta propuesta del caso de los quemantes. Entonces, como se ve, entonces aquí hay
una clara intención de ampliar el ámbito de acción de la amparo arbitral, incluso yendo contra el principio de competence competence. Esto tuvo la iniciativa muy voluntariosa del magistrado Blume, pero no tuvo más apoyo que del mismo magistrado Blume y ahí quedó. No fue más allá. Luego hay un caso que se pone en una situación que no nos habíamos puesto antes, ni siquiera tampoco los que manejaron la aprobación del presidente María Julia, que es, ¿qué pasa si ya se dio el laudo y entonces este fue un caso de expropiación, que se iba a ejecutar un laudo arbitral, y en la ejecución del laudo arbitral surgen problemas para de no querer cumplir lo previsto en el laudo? Entonces, este caso, que se conoce con el nombre de Procurador Público del Ministerio de Educación, en este caso, pues eso sí lo vimos nosotros, y tiene pues el problema de que si no aseguramos una protección constitucional mediante la sede de amparo a la ejecución de los amparos contra laudos, entonces mejor no hagamos amparos contra laudos, porque si no vamos a garantizar su ejecución, no vamos a garantizar la efectividad de lo que se está planteando. Véase que no se está rompiendo con el competence competence. Véase que lo que se está haciendo en este caso es más bien garantizar que lo ya decidido por los árbitros sea cumplido por los jueces, entonces, y que no haya alguna actitud del juez o alguna actitud de la parte perdedora en el proceso arbitral, una intención de sustraerse a las obligaciones que le corresponden. Entonces, no estamos rompiendo con la parte de María Julia, sino complementando un aspecto que María Julia no se hizo. Ahora, María Julia no es perfecta, y si el tiempo nos da, yo puedo hacer unas pequeñas anotaciones sobre algunas cuestiones que se han de alguna manera puesto en entredicho de María Julia. Pero vamos terminando primero con los casos que se han visto luego de la acción de María Julia. Un caso interesante, sin duda, es el de la Ley de Presupuesto Público de los años 2012 y 2013. ¿Por qué? Porque seamos claros, cuando comienza el arbitraje obligatorio en materia laboral, entonces muchos sindicatos van a buscar armar un tribunal arbitral contra las entidades del Estado a las cuales pertenecen, y van a buscar, y hay algunos casos donde se ha dado eso, que se ejerza control difuso sobre algún artículo de la ley de presupuesto, por eso el problema que se dio en la ley de presupuesto del 2012, por eso el problema que se dio en la ley de presupuesto del 2003. ¿Para qué? Para facilitar, declarando esos artículos inconstitucionales, inaplicables al caso concreto, facilitar pues una mejor condición de resultados para el sindicato. Entonces, ese caso nos llega al tribunal, entonces, y el tribunal tiene que hacer algunas precisiones sobre la forma y el modo que debe usarse para elegir al presidente de un tribunal arbitral de componentes, y en todo caso, entonces, para que la composición no sea una composición que quiebre la imparcialidad, que quiebre la independencia de ese tribunal arbitral, que sea lo más objetivo posible, y que en ese contexto se entienda que el ejercicio del control difuso de hacerse es un elemento de última ratio, como lo es en todas las consideraciones en las cuales se recurre a él. Recuerden que hay siempre presunción de constitucionalidad de las normas, de los actos e incluso de las omisiones. Y solo cuando no se puede salvar esa presunción de constitucionalidad, se recurre, según su caso, a la declaración de inconstitucional abstracto de la norma, que no es el supuesto que nos toca aquí,
o al control difuso y que se le da a toda instancia jurisdiccional, y siendo el arbitraje una instancia de carácter jurisdiccional, bienvenido el control. Aquí entonces entramos al último caso que llama la atención y con todo respeto creo que es un caso erróneo y yo por eso hice voto singular planteando infundada la demanda. Hay una declaración de fundada esta demanda diciendo que se había admitido el caso a trámite a pesar de que se había interpuesto el amparo fuera de plazo. Entonces, esto es y además, después de eso, se hace un pretexto para analizar actuaciones arbitrales anteriores al laudo. O sea, otra vez se rompe con la jurisprudencia anterior, otra vez se rompe con el competence. Felizmente, este caso, cuando quiso tener continuidad, no la pudo tener porque se consiguió la mayoría suficiente para que esto no se repita. Como estoy todavía me dijeron de 7 a 8, estoy todavía con unos minutos, aprovecho para soltar unas pinceladas que creo que son importantes sobre María Julia. María Julia ha sido y es un buen precedente, pero tampoco hay que santificarlo todo, ¿no? Entonces, algunos se quejan dentro de María Julia sobre, entonces, obviamente, reconocimiento del carácter jurisdiccional del arbitraje. Siempre va a haber un sector que eso lo va a cuestionar, eso viene del suyo. Entonces, y obviamente del ejercicio del control difuso. Hay cuestionamiento a la falta de claridad de algunos supuestos de improcedencia. Entonces, sobre todo cuando se dice que el laudo se ha ejercido en el laudo se ha ejercido control difuso contra una norma considerada constitucional por el TC o por el jurado o por el PJ. ¿No? O sea, acá el tema es al inverso. Entonces, la norma ya tiene un pronunciamiento de constitucionalidad, sea por el Tribunal Constitucional o sea por el Poder Judicial, y sin embargo, yo digo que el control difuso, basado en esta declaración de constitucionalidad, entonces no tendría razón de ser, todo lo contrario. Entonces, en estos casos, si la norma es constitucional y yo quiero actuar inconstitucionalmente, entonces, bienvenido le pedí yo, el control difuso. Entonces, el supuesto más complicado tal vez pueda ser bueno, siempre está el tema de la anulación, porque es vía igualmente satisfactoria y porque no es vía previa. Yo recurriría para definir lo que es una vía igualmente satisfactoria al caso del Gorríos, que es muy conocido por todos. Entonces, y venga, hay que decirlo. Entonces, leyendo el Gorríos resulta absolutamente claro que la anulación es una vía igualmente satisfactoria, es una fórmula que nos permite resolver ciertas controversias que, de no existir la anulación, tendríamos que llevarlas necesariamente al amparo. Pero al existir la anulación, en aquellos supuestos donde taxativamente está prevista, entonces creo que lo más recomendable es mantener esta idea de la vía igualmente satisfactoria y no volver a la idea de la vía previa. Uno cuando veía muchos casos, resulta que el amparo arbitral era una segunda discusión de lo mismo que se había discutido la anulación. Entonces, mejor es ponerlo en el caso de vía igualmente satisfactoria. Otro cuestionamiento que hay, entonces, y donde aquí sí creo que existe un error conceptual que hay que salvar, es que se dice que el amparo es improcedente cuando ha sido interpuesto por un tercero que no forma parte del convenio arbitral y se hayan violado sus derechos fundamentales. O sea, salvo que se esté en el famoso supuesto del artículo 14 del decreto legislativo 1071. Entonces, aquí hay que ser claros. En el artículo 14 del decreto legislativo 1071 no se habla de terceros,
porque como lo sabe la doctrina cabal a nivel arbitral, ahí no se puede hablar de términos. Se puede hablar de partes no signatarias que entonces del proceso arbitral, y obviamente entonces tendrán que, al no haberse incluido en el proceso arbitral, tendrán que atenerse a lo resuelto en ese proceso y al laudo emitido. Entonces no estamos hablando de terceros, estamos hablando de partes no signatarias. Eso es el término técnicamente correspondiente. Entonces, y además esto generaría una serie de problemas, porque si aceptamos partes no signatarias, el problema es desde cuándo las aceptamos dentro del amparo arbitral. Con la demanda, no en un momento posterior. Entonces, no movamos las cosas cuando el piso está parejo. Entonces, es una crítica interesante en tanto y en cuando nos hace recordar que hay un error conceptual, pero creo que no debemos pasar de allí y que debemos, que si hay un amparo arbitral, quienes se van a ver involucrados en esto son quienes han sido parte del proceso arbitral y sobre quienes ha recaído en uno u otro sentido el pronunciamiento del laudo. Última cuestión que quería señalar para no pasarme del tiempo previsto. Hace un rato había hablado del caso El Gorrios y de la importancia de este caso para distinguir cuándo estamos ante una vía igualmente satisfactoria. Pero entonces si uno lee El Gorrios, que es un caso 4 años después de María Julia, algunos se pueden preguntar si no hay una incidencia, si no puede haber un cambio de alguno de los elementos de María Julia por esto. Y la respuesta es no. ¿Por qué? Porque El Gorrios está redactado, les habla el ponente de este precedente. Este está claramente redactado para comparar vías ordinarias con la vía del amparo. O sea, ¿en qué caso, por ejemplo, si yo tengo un problema de salud, alimentación y vivienda, entonces voy, por ejemplo, a un proceso de alimentos o voy a un amparo? Para eso está El Gorrios. Entonces, viendo básicamente 2 elementos, si la estructura del proceso de amparo, si la estación probatoria permite llegar a una verdad más completa, y si la necesidad de tutela de urgencia que caracteriza el amparo lleva a que este tema, que necesita una respuesta rápida para que no haya un perjuicio a los derechos fundamentales que sea irremediable, nos obliga a ir entonces por el camino del amparo, o si no hay un riesgo de perjuicio, entonces ir por caminos que no demanden una tutela urgente y que con una actuación cautelar puedan protegerse. Entonces, esto para quedar claro, porque hay mucha gente que he escuchado en algunas actividades diciendo María Julia ha sido cambiada por el gobierno. No, María Julia regula específica y directamente el tema del control constitucional de la actividad arbitral. Y eso no tiene, aunque sea jurisdiccional, no tiene que ver con la vía jurisdiccional ordinaria o la vía jurisdiccional del amparo. Son 2 cosas distintas. Bueno, esto es para ceñirme al tiempo que me plantearon, unos 45 minutos. Es lo que quería presentar como panorama del tema y encantado de estar con ustedes, encantado de responder eventuales preguntas también que se me puedan formular y muy agradecido al CAE por invitarme a dar esta exposición. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Eloy. Sin duda ha sido una excelente ponencia, muy ilustrativa, sobre todo en el marco de la Constitución, que siempre es importante, no solamente para aplicación de los árbitros, sino de todos los operadores en un arbitraje. Tenemos algunas preguntas y se las voy a trasladar. Valeria Baltasar señala lo siguiente. En principio felicita su ponencia
y señala, hace referencia a la sentencia 855-2021, emitida por el Tribunal Constitucional, en el cual declara fundada una demanda de amparo iniciada por el Banco de Crédito del Perú respecto al extremo que señala cuando la vulneración de un derecho constitucional proceda de una decisión de un árbitro distinta a un laudo, como una medida cautelar, no resulta de aplicación las reglas del precedente María Julia, pues no se estaría cuestionando un laudo. ¿Cuáles Ese es son el sus...? claro, precisamente. Ese es el caso que acabo de comentar. Entonces, ese es el caso en el cual yo voté en contra y que creo que es un borrón complicado que esperemos no se vuelva a repetir. Eso es el caso. Y gracias a Valeria por la felicitación a la exposición. Carola también hace extensivo su felicitación por la ponencia y consulta. ¿Existe o hay un plazo perentorio o de caducidad para acudir a la vía judicial respecto a la ejecución de un laudo arbitral? Muy buena pregunta. La otra también. En rigor, se aplican los plazos que se usan para todo proceso de amparo. Entonces, allí ha habido una pequeña modificación de días que ha planteado el nuevo Código Procesal Constitucional, pero la idea es la misma. O sea, recuerden que lo que estamos ejecutando es una sentencia de amparo protegiendo el cumplimiento de un laudo. Entonces, se aplica el plazo para la ejecución del amparo, y si el plazo de ejecución del amparo no es lo suficientemente claro en algún caso concreto, supletoriamente se va a las pautas del Código Procesal Civil. Punto. Perfecto. Luis Antonio también hace extensivo las felicitaciones por su ponencia y señala si un árbitro transgrede los principios del arbitraje, eventualmente debe ser recusado. Sí, bueno, primero agradecer a Carola y ahora a Luis Antonio por la felicitación. Sí puede ser cuestionado, pero lo que hay que entender es que si se trata de un tribunal arbitral, entonces hay un principio que yo lo he repetido varias veces en esta exposición del competence, o sea, la competencia de la competencia. Entonces, en principio, todo lo que se da en un proceso arbitral antes del laudo lo resuelven los integrantes del tribunal arbitral. Entonces, si hubiese, por ejemplo, un cuestionamiento y una certeza de violación de derechos fundamentales en la actuación del árbitro, entonces de falta de imparcialidad, de independencia del árbitro, entonces sí, se tiene que resolver. Se puede recusar y ese árbitro de repente puede salir, pero quienes lo van a decidir son los miembros del tribunal arbitral. Eso es lo que se tiene que tener claro. Entonces, la jurisprudencia del tribunal, salvo este caso que Valeria lo ha hecho recordar, entonces, y que yo lo había mencionado, es muy clara. Todos los trapitos de un proceso arbitral se lavan en la casa del proceso arbitral. Incluso, entonces, el pronunciamiento sobre la recusación. Perfecto, doctor. Paula Navarro le hace también extensiva las felicitaciones por su ponencia y hace la siguiente pregunta. Si bien existen precedentes sobre interposición de amparos por parte no signataria, ¿podría aplicarse amparo contra una medida cautelar dictada por un árbitro de emergencia cuando la vía de emergencia no fue pactada por las partes y adicional a ello, el centro de arbitraje que lo administra no ha sido designado por las partes en el convenio arbitral? Mire, ahí puede haber alguna discusión teórica muy interesante. Gracias, Paola, por la felicitación. Pero yo prefiero en estas cosas hacer una posición más clásica. Entonces, dejemos que si hemos reconocido que el arbitraje
es una jurisdicción entre privados. Démosles, pues, a las instituciones vinculadas con el arbitraje la posibilidad de actuar. No, y solamente cuando ya hemos terminado el caso y queremos asegurar su cumplimiento o no estamos de acuerdo con el laudo, es que vayamos a un juez. Y más aún para pedir medidas cautelares. Porque si no, si planteáramos la posibilidad de una medida cautelar en un arbitraje de emergencia o en un arbitraje ordinario, entonces ya esa intervención del juez distorsiona la naturaleza del arbitraje. ¿Por qué se plantea que haya temas que se vean por arbitraje? Porque no quiere que se vean por el Poder Judicial, seamos claros. Las partes se ponen de acuerdo para verlo fuera de la judicatura ordinaria, o el Estado, en el caso peruano, ha considerado que por la especialización de ciertos temas corresponde que haya un arbitraje obligatorio, entonces, y no un pronunciamiento jurisdiccional, porque obviamente los jueces no tienen por qué conocerlo todo y ser expertos en todo. Entonces, siendo muy sugerente en la alternativa de Paola, yo prefiero quedarme con la lógica que sea consagrada. El arbitraje es solamente, entonces tiene que terminar con su laudo, y si queremos ir al amparo con medidas cautelares y lo que fuera, hagámoslo cuando ya tengamos un laudo establecido, no antes. Entonces, por más preocupación que nos dé que yo no escogí el centro de arbitraje, que me encontré con que el caso me lo habían planteado, que hay un tribunal arbitral que yo no tengo nada que ver, no, pues entonces pelea dentro del proceso arbitral, y si no te gusta, anda ya ahí a tu amparo, y si el asunto te va a perjudicar, plantea tu medida cautelar. Entonces, que en el caso peruano no solamente de no innovar, sino puede ser innovativa también. Entonces, pero hazlo en el escenario jurisdiccional. No fuerces la estructura del arbitraje, porque si no lo que vamos a tener es una distorsión total del arbitraje y una inaplicación de lo que los árbitros quieren resolver. Excelente, doctor. Luz Vargas también felicita su ponencia y hace la siguiente consulta. En caso de aplicación del control difuso a nivel judicial, las sentencias revisadas por el Tribunal Constitucional, posteriormente por un tribunal superior, ¿en qué caso de la aplicación de control difuso por un tribunal arbitral, a quién correspondería la revisión si el tribunal arbitral eventualmente decide aplicar el control difuso? Muchas gracias, Luz, por la felicitación y también todas las preguntas muy interesantes, pero creo que acá la cosa está al revés. Aquí, cuando se instauró el control difuso, hubo tanto temor en instaurarlo que se puso que si nadie impugnaba el control difuso, subía en consulta, artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, subía en consulta a la Corte Suprema para que se pronuncie. Por lo cual se establece una situación de capiti diminucio que no es buena, porque a tal caso, si hay que hacer una consulta, la consulta habría que hacerlo al intérprete de cierre de la Constitución, que es el Tribunal Constitucional. Entonces, en los Estados Unidos, que es de donde se inventa el control difuso, lo que ocurre es que los parámetros del control difuso se alinean a la jurisprudencia de la Corte Suprema. Pero entonces a ningún juez le ponen un revisor o una instancia revisora, sino, claro, la Corte Suprema norteamericana tiene sus precedentes, y si tú chocas con el control difuso con esos precedentes, y en esos precedentes hay claro la constitucionalidad de una norma, tu declaración de control difuso va a ser dejada de lado de inmediato. Entonces, en esa línea es que, como no debiera haber ese control, que lamentablemente nadie en su momento planteó la inconstitucionalidad de ese artículo de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ya ha quedado allí como una situación
poco feliz y poco práctica, entonces no se iba a cometer el mismo error del arbitraje. Entonces, el control difuso arbitral se ejerce, y si el control difuso arbitral, como hemos dicho, choca con algún pronunciamiento donde se ha declarado constitucional esa norma que está inaplicando un pronunciamiento del Poder Judicial y con mayor razón del Tribunal Constitucional, ese es el control al control difuso ejercido en el caso. Si no, se respeta. Y lo que se ha hecho, por eso las invito a que miren muy bien el caso de la Ley de Presupuesto 2012-2013, es tener una preocupación para asegurar que la composición de los tribunales arbitrales nos asegure a la vez la independencia de estos árbitros, para que no ocurre, entonces, que un sindicato busque a tres profesionales amigos entonces arma el tribunal arbitral, y para que estos ejerzan control difuso e inapliquen algunas normas, sobre todo de carácter presupuestario. Entonces, ahí es donde se han puesto algunos candados para tratar de evitar esto, que se hizo en una época una práctica muy frecuente. Ahí hay un caso muy famoso que fue el que llamó la atención cuando se ejerció control difuso contra la ley de presupuesto por una discusión del sindicato de registros públicos. Entonces, ahora, ese caso llegó al final a resolverse por una transacción extrajudicial, pero entonces alertó a algunos a querer seguir la fórmula y alertó al tribunal apenas pudo, no a impedir el control difuso como lo hacía las leyes de presupuesto del 2012 y la ley de presupuesto del 2013, sino que hay que ejercerlo, pero garantizar que el tribunal arbitral que se nombre sea lo suficientemente objetivo, sea lo suficientemente independiente, sea lo suficientemente imparcial, para no dejarse llevar por intereses de una u otro. Muchas gracias, doctor Eloy Espinosa. Sin duda, su cátedra ha sido importante, y desde el Círculo de Arbitraje con el Estado le agradecemos que nos haya acompañado junto al profesor Alfredo Soria en esta primera sesión del curso que inicia en enero. Es una primera promoción que va a llevar a cabo este curso de arbitraje y que culmina en diciembre, y tenemos como meta hacer sesiones cada miércoles con diferentes especialistas en la materia, y yo saludo su esfuerzo, felicito públicamente también, como todos los asistentes, la vocación que usted tiene de enseñar, de compartir los conocimientos, y en su calidad de magistrado del Tribunal Constitucional. Y muchas gracias, doctor Eloy Espinosa, por su brillante exposición. Bueno, Solamente quisiera darle el uso de la palabra para que usted dé las palabras del cierre de esta primera sesión del curso, por favor. no sé si lo han formalmente inaugurado, entonces, si ya lo han hecho, entonces ahí me quedo. Entonces, si no, y paso a felicitar la iniciativa del CAE, que tiene una labor muy encomiable por generar grupos importantes de personas calificadas en lo que es arbitraje de contrataciones con el Estado. Nosotros hemos tenido, yo respeto mucho a gente de otras disciplinas, pero hemos tenido muchas veces problemas en el arbitraje de interpretación estatal, que se han convocado a personas de diferentes disciplinas jurídicas que a veces se encuentran en serios problemas cuando tienen que resolver, porque obviamente yo no me postularía para jefe de la SUNAT, no soy un especialista en tributario. Entonces, estupendo que se abran estos espacios, estupendo la voluntad de los que se han anotado de tener un estudio anual. Suena muy bien que alguien en esta época donde hay tantas cosas que hacer al mismo tiempo se proponga
cada semana, escuchar a diferentes ponentes y, bueno, tienen la garantía de que la organización de estas actividades es hecha por una institución seria y comprometida con la labor de la difusión arbitral. Entonces, un fuerte abrazo para todos y, como siempre, mi disposición para colaborar con los amigos del CAE cuando sea necesario. Muchas gracias, doctor Eloy. Y bueno, me sumo nuevamente a agradecer a todos ustedes, a los asistentes, a los ponentes, que sin ustedes esto no sería posible. Creo que la labor de CAE tiene como objetivo difundir no solamente el arbitraje, sino la contratación pública y la gestión pública que tanta falta hacen en los operadores jurídicos, ya sea privados y públicos, y creo que cree mucho en la educación gratuita y de calidad, y es por eso que nos estamos sumando este año a asumir este reto, y lo hemos hecho con la mayor seriedad, la responsabilidad y el compromiso que tenemos con cada uno de ustedes por un país mejor. Muchas gracias, doctor Eloy Espinosa, a todos ustedes. Culminamos esta primera sesión y el próximo miércoles comentarles a todos ustedes que vamos a abordar el convenio arbitral, quien estará a cargo de las ponencias de los doctores Sandro Espinosa y también la doctora María Hilda Becerra Farfán, quienes abordarán temas de convenio arbitral en la segunda sesión de este curso tan importante como lo es el arbitraje en la contratación pública. Nos vemos, doctor. Cuídese mucho. Mucha salud, doctor, y cariños por casa. Cuídense todos y cerramos. Saludos a ustedes y a todos los participantes del curso. Buenas noches. Buenas noches con todos. Muchas gracias.